Buenas tardes, yo soy el profesor Salvador Villaleo y vamos a hablar ahora, en primer lugar, del Estatuto de los Bienes Comunes Naturales dentro del proyecto de nueva Constitución. La categoría de los bienes comunes naturales son una nueva categoría jurídica que se introduce en la nueva Constitución. Esto se indica en el artículo 103, o sea, 134 de la nueva Constitución. Y este artículo se refiere a los bienes naturales como elementos o componentes de la naturaleza. Y respecto de ello señala un deber especial del Estado de custodiar estos bienes comunes naturales. Este deber se traduce, digamos, o tiene por fin asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. Y por ello nos remite al artículo 103, ahora sí, relativo a los derechos de la naturaleza. El artículo 103 se refiere a los derechos que este mismo proyecto constitucional asegura a la naturaleza, que son los derechos a que se respete y proteja su existencia, a la regeneración, a la mantención y restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos. Entonces, la categoría de los bienes comunes naturales existe precisamente, entre otras cosas, para proteger los derechos de la naturaleza, para proteger el interés de las generaciones presentes y futuras, y en general para proteger los derechos humanos. ¿Cuáles son los bienes comunes? ¿A qué se refiere el texto constitucional? Por bienes comunes se refiere al mar territorial, al fondo marino, a las playas, las aguas, los glaciares, los humedales, los campos geotérmicos, el aire y la atmósfera, la alta montaña, las áreas protegidas, los bosques nativos y el subsuelo. Pero esta es una categoría amplia porque puede incorporarse después por otros, digamos, pueden incorporarse otros bienes comunes naturales que señale la Constitución y la ley. Los bienes comunes, en este sentido, tenemos que diferenciar esta categoría de la categoría usual en derecho, donde uno hablaba de bienes inapropiables por una parte y apropiables, y entre los bienes apropiables están los públicos y los privados, es decir, los bienes sobre los cuales se puede constituir propiedad, que pudiera ser propiedad pública o propiedad privada. En este caso estamos hablando de una nomenclatura completamente distinta, determinada por la función que cumplen los bienes naturales comunes dentro de los ecosistemas, dentro de la diversidad y en relación a los derechos de naturaleza y el interés de las futuras generaciones. Los bienes comunes naturales pueden ser apropiables o inapropiables, por eso, digamos, no tiene relación con la categoría usual de los bienes inapropiables que en la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres, a las cuales se refería el Código Civil. La diferencia tiene que ver sobre todo con los deberes que tiene el Estado respecto de los bienes comunes naturales. Cuando los bienes son inapropiables, el Estado tiene un deber de preservarlos, conservarlos y en su caso restaurarlos. Asimismo, tiene que administrarlos, en segundo lugar, en segundo deber, de forma democrática, solidaria, participativa y equitativa. Entonces, por ejemplo, en las playas claramente se trata de un bien común que es inapropiable, y respecto de ello la administración democrática, solidaria, participativa y equitativa tiene que ver con la posibilidad de acceso sin restricciones a las playas por todos los ciudadanos del país. Ahora bien, hay otros bienes comunes que sí pueden ser apropiables, pueden encontrarse por lo tanto en dominio privado. Y esto no priva al Estado de deberes. El Estado tiene un deber de custodia, y este deber de custodia, digamos, que tiene el Estado sobre todos los bienes comunes, se traduce tratándose de los bienes comunes naturales que sean apropiados por privados, en que el Estado tiene la facultad y tiene que ejercer esa facultad de regulación del uso y goce para precisamente asegurar los derechos de la naturaleza y el interés de las generaciones presentes y futuras. El Estatuto de los Bienes Comunes Naturales establece ciertos bienes comunes naturales que tienen regulaciones especiales, entre el artículo 135 y 139. En primer lugar, se refiere a la atmósfera, en el artículo 135, y el cielo nocturno, donde el Estado tiene un deber de impulsar medidas para conservarla. Y así también tiene el deber de contribuir y cooperar internacionalmente en la investigación del espacio con fines pacíficos y científicos.
Un segundo tipo especial de bienes comunes naturales a que se refiere la Constitución son las humedales, los bosques nativos y los suelos, donde el Estado tiene que asumir su deber de custodio, asegurando la integridad de estos ecosistemas, sus funciones, procesos y la conectividad hídrica. Es decir, que las funciones hídricas que tengan estos ecosistemas se conecten, digamos, entre sí, se conecten con el resto, digamos, de los ecosistemas relevantes en cuanto a el uso de los recursos o bienes hídricos. En tercer lugar están los glaciales y el entorno glacial. Esto incluye los suelos congelados, donde el Estado también se asume un deber de protección respecto de ellos. Y está la tierra, digamos, o el suelo, donde el Estado tiene que proteger su función ecológica y social. Por último, se mencionan los océanos. O sea, los océanos es una categoría que es más amplia, digamos, que los bienes comunes que se señalan en el numeral 2 del 134, que se refiere al fondo marino, al mar territorial. El océano en realidad es todo el ecosistema, donde se asume el concepto de maritorio en la Constitución y que se refiere, digamos, al conjunto del espacio y su uso por las poblaciones ribereñas, y donde el Estado tiene un deber de conservación, preservación y cuidado de los ecosistemas marinos y costeros, continentales, insulares y en especial el Antártico, propiciando las diversas vocaciones y usos asociados y asegurando siempre la preservación, conservación y restauración ecológica. Y por cierto, el Estado tiene este deber, lo asegurará también con una división apropiada administrativa del maritorio, con un ordenamiento espacial, una gestión integrada y que se establecerá por ley. Bueno, como les dije, hay bienes comunes naturales que son apropiables privadamente, eh, y hay otros bienes que son comunes naturales inapropiables. Respecto a los bienes comunes naturales inapropiables, el Estado puede otorgar autorizaciones administrativas para el uso, y esto tiene que ser regulado por una ley que además tiene que regular las causales de caducidad, extinción y revocación, siempre con obligaciones específicas de conservación de los bienes comunes naturales. Ahora, un segundo aspecto que vamos a tratar va a ser en especial la situación de las aguas. Recordemos que las aguas, como acabamos de decir, es un bien común natural. Y las aguas son un bien común que corresponde al ejercicio de un derecho humano. Existe en la nueva Constitución un artículo, que es el artículo 57, que se refiere al derecho humano al agua. Se señala en el artículo 57 que toda persona tiene derecho al agua y al saneamiento suficiente, saludable, aceptable, asequible y accesible. Se establece el derecho al agua y al saneamiento, y se establecen las condiciones en la nueva Constitución que, por ejemplo, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha señalado como los contenidos básicos del derecho al agua. Entonces se establecen esos parámetros del derecho al agua y el Estado asume el deber de garantizar esto. Y este deber tiene que ser garantizado por las generaciones actuales y futuras, y se satisface atendiendo siempre las necesidades de las personas en los distintos contextos, como establece el numeral 2 del artículo 57 de la nueva Constitución. Ahora, como les decía, el agua es un bien común que no se puede apropiar, es decir, no puede existir una propiedad privada sobre el agua. Se reconoce en la Constitución el carácter esencial para la vida del agua en el artículo 140, el inciso primero, y este carácter esencial de la vida se determina tanto para el ejercicio de los derechos humanos como para los derechos de la naturaleza. Eh, ¿Qué consecuencias tiene el carácter de derecho esencial? O sea, digamos, de bien esencial, bien común natural esencial para la vida, para los derechos humanos y de la naturaleza. Una de las consecuencias, en primer lugar, es que existe una prioridad de la satisfacción de este derecho, y esto hay que entenderlo en relación a cualquier otro tipo de derecho que exista.
Es decir, se señala que siempre prevalecerá el ejercicio del derecho humano al agua y el saneamiento y el equilibrio de los ecosistemas. De tal manera que respecto de las aguas, cualquier otro uso del agua tendrá que subordinarse a una prioridad de la satisfacción del ejercicio del derecho humano al agua y al saneamiento y al equilibrio del ecosistema, de tal manera que se establece una prioridad en la constitución de los diversos usos posibles. Otros usos posibles respecto del agua son los usos agrícolas, los usos industriales, incluyendo los de la industria minera respecto del agua o de la industria forestal. En ese caso existe, la prioridad determina que primero tiene que prevalecer el uso humano del agua y el saneamiento y el interés del equilibrio del ecosistema antes que esos otros usos productivos. ¿Qué deberes surgen para el Estado respecto de estas características de bien natural, bien común natural, inapropiable de las aguas y el deber de custodia general que tiene el Estado respecto de este bien común natural? En primer lugar, se establece un deber especial de promover y proteger la gestión comunitaria del agua potable y del saneamiento. En segundo lugar, se establece el deber del Estado de velar por el uso razonable de las aguas. En este sentido, no hay propiedad sobre las aguas, pero el Estado puede otorgar autorizaciones de uso, y esto se hará a través de un nuevo organismo que se crea en la Constitución, que es la Agencia Nacional del Agua. En cualquier caso, se aclaran que los derechos, o digamos las autorizaciones, de uso generan derechos que no son comerciables y que se conceden basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas y que obligan al titular siempre al titular al uso que justifica su otorgamiento, es decir, no puede cambiarse el uso de las autorizaciones. En cualquier caso, estos derechos no son derechos propietarios. Eh, Se establece también un sistema, la tercera consecuencia, que es un deber del Estado en específico, de establecer un sistema de gobernanza de las aguas. Este sistema de gobernanza de las aguas tiene que ser participativo y descentralizado, y se hace a través del manejo integrado de cuencas. El manejo integrado de la cuenca es un sistema por el cual se regula el uso y la disponibilidad de las aguas dependiendo de la realidad de cada cuenca hidrográfica, y esta realidad tiene que ser conocida y la información de cada cuenca y su estado tiene que actualizarse, y es parte del sistema de gobernanza hacer esta actualización y los estudios correspondientes. Eh, este manejo integrado de cuencas se hará a través de consejos de cuencas, donde estos consejos de cuencas, que serán unidades de administración de las aguas en cada cuenca, serán los responsables de la administración, de la gestión del sistema de gobernanza de las aguas, y esto es sin perjuicio de la otro gran elemento del sistema de gobernanza, que es la Agencia Nacional de Agua. La Agencia Nacional de Agua va a ser un organismo constitucional, creado por la Constitución, autónomo, personalidad y patrimonio propio, y cuyo deber, como señala el artículo 144, es asegurar el uso sostenible del agua. Y esto lo hace con la indicación de que este uso sostenible queda determinado tanto para las generaciones presentes como para las futuras, y asegurando también el derecho humano al agua y al saneamiento y la conservación y preservación de los ecosistemas asociados. Para ello va a tener el deber, en especial, de recopilar información, coordinar, dirigir y fiscalizar la actuación de todos los organismos del Estado competente. Atribuciones que resaltan, que están en la nueva constitución de la Agencia Nacional del Agua, por supuesto, es la que otorga las autorizaciones de uso de agua, puede revisarlas, modificarlas, caducarlas o revocarlas. Tiene el deber de implementar y monitorear los instrumentos de gestión y protección ambiental en materia hídrica, y en cualquier caso tiene que fiscalizar el uso responsable y sostenible del agua. Eso ha sido nuestra presentación. Eh,
nosotros quedamos entonces conectados para... quedamos conectados para con el resto de las cápsulas y les pedimos que lean el proyecto de nueva constitución y se formen de manera informada sus propios juicios y su propia opinión respecto del texto constitucional. Así que muchas gracias a todos y a todas y aquí me despido.